Muy buenas tardes con todos. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de TechSoup. Muchas gracias por conectarse al masterclass del curso corto de Fundamentos de Electricidad Industrial. Esta tarde tenemos un invitado especial al ingeniero Ricardo Ruiz. Les comento un poco de él. Él es ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, especialista metodológico y experto en mediciones eléctricas con capacitación en equipos industrial en General Electric. También brinda servicios a la industria como consultor en seguridad y expositor de seminarios. Materia de su especialidad es mantenimiento de subestaciones de distribución, energías renovables, auditoría, eficiencia energética y metodología eléctrica. Antes de continuar, quería resaltar dos puntos importantes. Primero, agradecerles a todos por su asistencia y segundo, que durante el desarrollo del masterclass puedan realizar sus preguntas o dudas en el chat de Zoom o en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra debajo de sus pantallas. Muchas gracias por asistir. Le doy el pase al ingeniero Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. Gracias por ser puntuales. Mi nombre es Ricardo Ruiz y en estos minutos vamos a hablar acerca del curso Fundamentos de Electricidad Industrial. Voy a hacer una descripción general de en qué consiste el curso, para qué les es útil, y luego paso a hacer una demostración de las aplicaciones simuladoras con las que potencialmente ustedes van a trabajar durante este curso. El curso de Fundamentos de Electricidad Industrial, como su nombre lo indica, es un curso básico de referencia. Este es un curso fundamental para que luego, después de culminar esta materia, ustedes puedan orientarse hacia el área de electricidad, electrónica, inclusive mecatrónica. Lo que vamos a ver en este curso son los principios, las leyes básicas de la electricidad, que son válidas para cualquiera de estas tres especialidades que les acabo de mencionar. Este curso, como ustedes ya bien saben, son de 33 horas y la parte desagradable es que este curso pues también trae evaluaciones. Es un curso, no es un seminario. Entonces, habrán evaluaciones. Si no están acostumbrados, pues se van a tener que adaptar. Aquí en la imagen que les estoy mostrando, hay una aplicación, la de la izquierda. Esta aplicación es el LPSIM. Este es un software aplicativo de la empresa Festo. Antiguamente era LabVolt, ¿no? Este es un software fantástico. Los equipos que ustedes ven en este software, que más adelante les voy a mostrar en operación, son idénticos a los equipos reales. En TechSoup tenemos cursos virtuales, cursos presenciales. En el caso de los cursos presenciales, estos equipos exactamente los tenemos en los laboratorios. Iguales. Ya se van a dar cuenta. Entonces, la virtualidad no es un obstáculo para hacer laboratorios. Los errores que tú cometas virtualmente, seguramente los cometerás presencialmente, ¿no? Y viceversa. Este es el software que mayormente vamos a utilizar, el LVSIM. A la derecha tenemos otro software que simula circuitos eléctricos, pero son más específicos porque simulan ya los temas que veremos en la parte final del curso. Este software es el KDSIMU, ¿no? Y en la parte final de este curso veremos arranque directo de una máquina en principio. Cómo arrancar, diseñar el arranque directo de una máquina que ustedes van a encontrar en la industria. Jorge, necesito arrancar esa máquina. Entonces, ¿qué necesito?
interruptor, relé térmico, el motor, los cables, pulsadores, no lo sé. Entonces, este software te permite hacer toda la conexión, pero lo fantástico es que puedes simular si lo que tú estás haciendo en el esquema va a funcionar en la realidad. Por lo menos si va a funcionar bien o va a funcionar mal, ¿no? Esa es la maravilla de este software. El software que está a la izquierda, el EVSIM, es un software con el que vamos a trabajar en línea. O sea, no se puede descargar en una computadora. Sino con este software vamos a hacer trabajo en línea. Cada sesión que ustedes requieran utilizar este software, yo les voy a proporcionar un código de acceso en cada sesión. Es un código diferente. Entonces, ese código tiene un tiempo de algunas horas de validez. En ese tiempo tendrán ustedes que hacer su simulación. En cambio, el otro software, el de la derecha que decimos, se los puedo proporcionar sin ningún problema. Y eso lo pueden instalar en su máquina y disponer de él hasta más allá de la finalización del curso. Una observación. Si ustedes están firmemente interesados en llevar este curso, se requiere que ustedes tengan una computadora. Porque un teléfono o una tableta, a veces en ellos no van a correr estos simuladores, ¿no? Por ejemplo, el VSIM, el que está a la izquierda, el que más vamos a utilizar, yo diría un 80% de las sesiones, se requiere una computadora. En una tableta o en un teléfono no va a correr. El software que está a la derecha igualmente requiere una computadora, porque hacer el diseño de un arranque directo con el teléfono o con la tableta va a ser muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil, créanlo, muy difícil. Entonces les aconsejo sí que prevean ese detalle. Un ordenador, laptop o una desktop, pero que sea computadora. ¿Qué vamos a ver dentro del curso? Entonces, el curso tiene una duración de 33 horas. 3 horas en cada sesión. 3 horas académicas. O sea, la hora académica es de 50 minutos. Entonces, en esas 33 horas que se van a desarrollar en 3 semanas y media, vamos a tocar estos temas, ¿no? El primer tema, parámetros y leyes fundamentales de electricidad industrial. O sea, en estas primeras sesiones, la primera semana, vamos a estudiar qué es tensión, corriente, resistencia, que son los 3 parámetros básicos. Qué unidades tiene, con qué instrumentos se mide, etc. Y también veremos las leyes básicas como las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. ¿No? Estas leyes de Kirchhoff implícitamente se ven dentro circuito serie, circuito paralelo. Son dos tipos de circuitos, son 2 leyes. Ley de tensión, ley de corriente. Lo vamos a ver. De repente en el colegio ustedes más lo conocían como circuito serie y circuito paralelo. Bueno, en la siguiente semana veremos potencia, energía y eficiencia. Pero aquí cuando entramos a potencia y energía y eficiencia, estamos hablando de otros parámetros que son más elevados, más fuertes. ¿No? ¿Qué cosa es potencia? No lo sé. Energía. ¿Qué relación hay entre energía y potencia? ¿O es lo mismo? Hay diferencia. Pero lo bonito de esta parte del curso es que vamos a trabajar, ustedes van a trabajar haciendo un cálculo de la energía, por ejemplo, que pueden consumir en su casa. ¿Cuánto me cuesta la energía que consumo en casa?
Entonces, yo te puedo dar, por ejemplo, una casa hipotética, tantas lámparas, tantos televisores, calentador de agua, lavadoras, en fin, y te pregunto, ¿cuánto vas a tener que pagar a fin de mes? Para esto, vamos a tener que entrar a Osinergmin a trabajar con los pliegos tarifarios, que por cierto se cambian cada principios de mes. El 4 de septiembre, el 4 de octubre, el 4 de noviembre, Osinergmin actualiza sus tarifas, las tarifas que a ti te van a cobrar. Y no interesa que estés tú, por ejemplo, en Lima Norte, Lima Sur, Arequipa, Iquitos, Tumbes, Tacna, no interesa. Tú vas a tener con esta sesión, con esta clase, estas clases, la capacidad para calcular cuánto te va a costar la energía, cuánto te van a cobrar al final de mes. En la tercera semana ya entramos a otra parte más compleja. Recuerda tú que en este curso, como en todos los que hacemos en TechSoup, siempre partimos de conceptos fundamentales y a medida que avancemos en el desarrollo de las sesiones, los conceptos se van volviendo más densos. El nivel de exigencia va a ser mayor. Si tú ya sabes los parámetros básicos, diferencias entre potencia y energía, entonces pasamos a electromagnetismo y corriente monofásica. Este punto ya es más denso, pero sin embargo, a partir de acá, tú vas a aprender a comprender, vas a aprender cómo es que funcionan los transformadores. Seguramente en casa tienes un transformador o en la empresa. ¿Qué hace el transformador? ¿Cómo es que convierte la tensión de 220 voltios en una tensión de 110? ¿Es magia? No lo sé. Ahí lo vamos a averiguar, ¿no? Y ya cuando entramos al transformador, comenzamos a estudiar la primera máquina de uso industrial. No hay una empresa que no tenga un transformador grandote en la subestación. Como parte de la corriente alterna, entramos al estudio de la potencia monofásica, potencia alterna. A diferencia de la potencia en circuitos de corriente continua, la potencia alterna tiene otras características. Ahí hablaremos de potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia. ¿Qué cosa es esto? Entonces, recuerda que este curso es Fundamentos de Electricidad Industrial. Entonces, si nos proyectamos hacia la industria, es muy frecuente hablar en términos de potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? No lo sé. Lo veremos en la tercera semana. Inclusive ustedes van a desarrollar algunos laboratorios. Espero que se diviertan. En la última parte, tú ya dominas la parte de corriente alterna, monofásica, ahora pasamos a la corriente trifásica. Entonces, esto ya es más real en la industria. En la industria, nuestras máquinas, nuestros procesos eléctricos, mayormente son trifásicos. Entonces, ahí vamos a ver que las máquinas, los transformadores inclusive, trifásicos, se pueden conectar internamente en estrella o en delta. Y cada uno de ellos tiene sus peculiaridades. Entonces, eso lo vamos a ver. Y lo bonito es que ya en las últimas sesiones, las últimas 2 o 3 sesiones, veremos el arranque directo de un motor trifásico. Veremos, no. Ustedes ejecutarán, diseñarán y armarán y probarán el arranque directo de un motor trifásico. Ahí está la nota. Ustedes mismos se van a dar cuenta que no va a ser nada difícil. Es un juego en realidad, ¿no? No olviden lo siguiente. Este es un curso.
La parte que les va a doler a más de uno es la parte evaluativa. Esto no es un seminario. Yo no me voy a dedicar a hablar las 3 horas, bla, 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 bla. No, no, yo lo haré un momento, sí, pero luego ustedes van a trabajar. El curso contempla una parte de teoría y una parte de laboratorio. Notas de teoría, notas de laboratorio. Cada laboratorio, ustedes entregarán una ficha, un informe, un reporte, para ser precisos, un reporte, que los voy a calificar. El promedio de todas las prácticas de teoría que rindan representará el 40% de la nota del curso. En cambio, las notas que ustedes saquen en laboratorios por sus reportes representará el promedio, el 60% de la nota final del curso. Eso significa que más peso se le da al laboratorio que a la teoría. Pues claro, ustedes van a trabajar más que escucharme. Mientras vayan trabajando, el profesor les va a ir solicitando que cada uno comience a compartir la pantalla de su ordenador, de su computadora. Entonces están ustedes trabajando en un laboratorio y de pronto, Pedro, comparte tu pantalla con el resto de tus amigos y enemigos. Entonces tú vas a conectarte y todos vamos a ver la pantalla de tu computadora. Ahí el profesor va a ver cómo armas tú el circuito, las pruebas que realizas. El profesor te va a corregir algunas cosillas que no estén bien y tú vas a seguir aprendiendo, ¿no? Esas intervenciones no van a ser con nota. La nota va a ser el reporte que tú vas a presentar. Pero el profesor te va a ayudar si es que compartes tu pantalla para que hagas bien tu tarea. Y no solamente con Pedro, con Luis, con Juan, con María, con Juana, etc. O sea, no hay ningún problema. Ese es el curso. Yo voy a entrar, o mejor dicho, ustedes van a compartir su pantalla con el resto del salón de clase. Y el profesor te puede ir guiando, o tú mismo puedes ir explicando lo que estás haciendo, mientras armas un circuito, una conexión y tomas mediciones, por ejemplo. Excelente. Los horarios, o el horario. Este curso lo vamos a desarrollar los días miércoles, viernes, lunes, de 18:50 a 21:20 horas. Esa es la regla del curso. Ahora, yo tengo un problema. Soy maniáticamente puntual. Maniáticamente puntual. Me peleo con todas mis novias, ¿no? Todas mis novias rompen conmigo. ¿Por qué? Porque soy muy puntual. A las 18:50, ¡boom!, yo estoy en el aula. Comprendo que algunos de ustedes están yendo de repente de su escuela o de la fábrica, están yendo a paso ligero hasta su casa para conectarse al curso y de repente no llegan a esta hora. No hay problema, ¿ya? Lo conversamos y si tú necesitas una tolerancia, no hay problema. Yo soy flexible y comprendo esa situación. Pero tolerancia no significa que vas a entrar a las 21 horas con 10 minutos y después quieres que te ponga pues asistencia. No es así, tampoco. Una tolerancia significa un tiempo razonable como para que tú tomes la sesión sin mucha dificultad. Inclusive me pasas la voz y yo te ayudo a subsanar aquello que te perdiste en el camino. Ningún problema. Algo importante. Cuando tú leas el reglamento del curso, o de todos los cursos de TechSoup, si tú acumularas un 30% de inasistencias, fuiste. Ten presente eso. O sea, si tú puedes tener en todas tus notas 20, bacán. Pero si tienes 30% de inasistencias,
Tu nota será 0,0, tu promedio final. Eso es parte del reglamento, para obligarte a que asistas a clase. Puedes llegar algo tarde, correcto, no hay problema, nos adaptamos, pero no puedes faltar. Esto es importante. ¿Desde dónde puedes tú estudiar? Desde cualquier lugar del planeta Tierra y alrededores, ¿ya? A distancia. Solamente te solicito que tengas una computadora, no tableta, no teléfono, una computadora. Nada más. Si ustedes tuvieran a lo largo de esta sesión alguna consulta o pregunta, por favor, escriban en aquella zona donde dice preguntas y respuestas o questions and answers, ¿no? Q y A. Ahí pueden ustedes formular sus preguntas. Si me permiten, voy a salir ahora de esta introducción y vamos a hacer un laboratorio, tal como ustedes lo harían en laboratorio presencial o laboratorio virtual en su casa con su computadora. Permítanme un instante. No se vayan a mover, ¿eh? Aquí está. Están ustedes viendo aquí al frente, en su pantalla, el software con el que vamos a trabajar. Este software es el Lima Victor, LV-SIM. ¿No? Cuando ustedes ingresen a este software, se les va a presentar esta pantalla. Ustedes van a entrar a Google y el profesor de teoría se encargará de explicarles eso. Ingresen en buscador de Google, escriban LVSIM, ingresen. Y el software les va a solicitar un código. Ese código yo se los voy a proporcionar. ¿Correcto? Para que lo copien y lo peguen. E ingresan directamente acá. No necesitan hacer ninguna instalación en su máquina. Si observas este simulador, es un software simulador, vemos en la parte principal, en la zona derecha, como unas cuadrículas. Esto es un gabinete de trabajo. Es un gabinete donde tú vas a colocar los módulos. Los módulos están en la zona de la izquierda. Con el ratón, fíjate, yo puedo seleccionar motores, cargas resistivas, cargas inductivas, línea de transmisión, transformadores, motores, en fin, muchas cosas. Para empezar, a modo de experiencia demostrativa, voy a analizar y hacer la ley de Ohm, la primera ley que uno aprende en electricidad. ¿Qué necesito colocar en mi gabinete? Bueno, lo primero que requiero es una fuente de alimentación. Fuente de alimentación, vamos a ver. Entonces, te pones a buscar en la zona de la izquierda dónde está la fuente de alimentación. Y aquí abajo dice justamente, ¿no? Fuente de alimentación. Qué interesante. Entonces, esta fuente, el cursor lo llevas sobre este icono, haces clic y lo arrastras hasta una zona conveniente, digamos acá. Ya está. Es como si tú hubieras sacado el módulo de la fuente de alimentación y lo hubieras colocado en estos casilleros, en estas ranuras, en este gabinete. Esta fuente que estás viendo es exactamente igual al módulo de fuentes de alimentación que tenemos físicamente en TECSUB. Son idénticos. Si nosotros ampliáramos la imagen para ver los detalles, vamos a ver, elimino acá este conjunto de equipos y
corro este cursor para ampliar la imagen. Pueden ustedes correr el cursor todo lo que gustes. Y aquí ustedes pueden ver un poco más el detalle de esta fuente. Tenemos acá de color blanco. Si tú colocas el cursor sobre este dispositivo de color blanco, te aparece acá, dice interruptor de alimentación. Este es el interruptor principal. Si vemos este círculo plateado acá, a ver qué cosa dice cuando colocas el cursor. Dice perilla de control de voltaje. Bueno, o sea, tú la tensión de salida de la fuente la puedes regular manualmente. Digamos, con esta manita que ves aquí, tú puedes regular la tensión de salida. Ah, interesante. Y luego tenemos acá las fuentes. Acá si te das cuenta hay una onda alterna, otra onda alterna. Son dos fuentes trifásicas de alterna. Pero en la parte derecha tenemos dos pequeñas fuentes de corriente continua. 7 noviembre, 8 noviembre. Entonces son dos fuentes de tensión continua. Una de ellas de 0 a 120, como dice aquí arriba. O sea, en esta fuente de tensión continua, tú puedes regular entre 0 y 120 voltios. ¡Qué bacán! En cambio, la otra fuente inferior, entre Pusaj y noviembre, acá tú tienes una fuente fija. Si tú levantas esta palanca, el interruptor principal, automáticamente aquí aparecen 120 voltios, sí o sí. Hay una fuente fija, hay una fuente variable. Si trabajamos con la fuente alterna, igualmente, tenemos una fuente fija y una fuente variable. Con la que más vamos a trabajar es con la fuente variable, para que tú puedas regular la tensión de salida. ¿Correcto? Esto en principio. Ya, los detalles ya los veremos en el curso, ¿no? ¿Para qué sirve esto, aquello? En fin, esto lo veremos más adelante. Voy a reducir el tamaño para seleccionar algo más. Vamos a ver. Acá hay un triángulo blanco. Si se percatan en la zona de la izquierda, hago clic y regresan los módulos. He seleccionado la fuente de alimentación. ¿Qué les parece si seleccionamos una carga? Resistencias. Entonces, nos ponemos a buscar en la zona de la izquierda una carga. Acá dice carga capacitiva, carga inductiva. No, yo quiero una carga resistiva. Mira tú. Y aquí está. Entonces, si esta carga de resistencias la quiero colocar en el gabinete, solamente deben hacer un clic en esta imagen y desplazarla a la zona que tú quieras. Puede ser aquí, acá abajo. Eso ya depende de ti. Eso es tu decisión. ¿Algo más? Por ahora no. No deseo nada más. Entonces, elimino la franja de equipos que está a la izquierda, los módulos. Los retiro haciendo clic en este triángulo blanco que estoy indicando con el cursor. Aleluya. Ahora necesito, ¿qué cosa? Tengo la fuente de alimentación, tengo las cargas que van a consumir la energía suministrada por la fuente, pero necesito medir. ¿Con qué cosa puedo medir esto? Entonces voy a requerir, de repente acá, si se dan cuenta arriba, hay dos multímetros, uno amarillo y uno rojo. Entonces hago clic en este instrumento rojo. Mira tú, magia negra. Aparece un instrumento. Qué bonito. Este instrumento yo lo puedo utilizar como voltímetro, amperímetro
ohmímetro. Para verificar la validez de la ley de Ohm, yo necesito utilizar un amperímetro que me mida la corriente. Pero también necesito un voltímetro que me mida la tensión. ¿Verdad? Entonces puedo utilizar también el instrumento amarillo. Hago clic en este otro multímetro de color amarillo y mira tú, magia. Aquí apareció el otro instrumento. ¡Qué bacán! Tengo la fuente, tengo los dos instrumentos y tengo la carga. Ahora tengo que hacer las conexiones. Igualito que un laboratorio real. Idéntico, idéntico. Por comodidad, quiero ampliar la imagen porque es muy pequeña. Lo que estoy viendo al frente es algo, son enanerías. Entonces, aumentamos acá arriba, ampliamos la imagen. Puedes hacer clic en el signo positivo, la cantidad de veces que tú necesites para visualizar mejor lo que al frente tienes. Ahí está. Hasta Stevie Wonder puede ver esto. Ya está bastante grande. Ahora viene el problema de la conexión. Vamos a trabajar con señales de corriente alterna, por ejemplo. Puede ser corriente continua o corriente alterna. La ley de Ohm funciona para ambos. Voy a utilizar la fuente alterna. Pero, ¿qué sucede? Acá yo tengo dos instrumentos. Uno de ellos debe ser amperímetro y el otro debe ser voltímetro. Viceversa. Por experiencia, yo prefiero colocar este instrumento de color rojo como amperímetro. Entonces, fíjate tú que este cursor central está apuntando al off. En inglés significa apagado. Entonces, este instrumento yo lo conecto como amperímetro. Entonces, el cursor lo llevo hasta esta palanca, este selector, y lo giro en sentido horario hasta que llegue a la letra A, amperímetro. Aleluya. Este multímetro tiene múltiples funciones. Función voltímetro, función amperímetro, función ohmímetro. Para medir corriente, debes conectarlo como amperímetro. Ya está. Entonces, si este es un amperímetro, el otro instrumento debe estar seleccionado como voltímetro. Entonces, este cursor lo llevamos a la función voltímetro. A ver, hacemos clic, arrastramos y lo dejamos como voltímetro. Ya está. El rojo es amperímetro, el amarillo es voltímetro. Ahora viene el proceso de conexión. Vamos a trabajar con la fuente variable de alterna. Acá dice 4, 5, sota. Ari, Viracocha. Ari, very good. Entonces hacemos la conexión. De este borne, Tawa, hacemos clic en este borne y llevamos un cable hasta la entrada del amperímetro, que es aquí con la letra A. Ya está. El cursor, este cable está chorreando mucho, entonces tú si deseas, lo acomodas. Ahí está. La corriente va a salir por el borne A. Voy a suponer que la corriente sale por 4. La corriente está saliendo por este borne de la fuente. Por 4, la corriente va a entrar a este borne. ¿Por dónde va a salir la corriente? Por el common. Hago clic en common y la corriente la llevo a la entrada de la resistencia. Acomodo el instrumento. Ahí está. Qué lindo. La corriente sale del borne 4, entra al amperímetro, la corriente sigue su camino y está entrando al grupo de resistencias que vemos aquí. Y de la salida de estas resistencias,
colocamos un cable que nos lleve hasta neutro. N en alterna significa neutro. Noviembre. Ya está. Qué bonita familia. La corriente sale del borne 4, ingresa al amperímetro. De la salida del amperímetro, ingresa a la resistencia. La corriente sigue su camino, sale de la resistencia y retorna a la fuente. Acabamos de cerrar el circuito eléctrico. Profe, ¿por qué no ha colocado el voltímetro? Hay una mala práctica y es que hay gente que conecta el amperímetro, voltímetro indistintamente. Por seguridad y buena práctica, te aconsejo que los circuitos voltimétricos los dejes al final. ¿Por qué? Porque lo peor que podría ocurrir es un cortocircuito. Y eso lo vemos en la planta. Entonces, los cortocircuitos que se originan en cualquier lugar del planeta Tierra y alrededores se deben a una falla en el circuito de corriente, no en el de tensión. Siempre es en el de corriente. Por eso te aconsejo que lo primero que debes armar siempre es el circuito de corriente. Nada más, olvídate de tensión. Porque de esta forma tú aseguras que por lo menos no van a haber cortocircuitos, que es lo más grave que podría ocurrir. ¿Qué sucede? Cuando has terminado de armar tu circuito de corriente, ahora viene el circuito de tensión. Entonces colocamos, por ejemplo, este voltímetro, acá dice Víctor, V, este voltímetro, este borne, lo conectamos a la entrada de la resistencia para medir la corriente, perdón, la tensión en esta resistencia. Y el otro borne, el común, lo conectamos aquí abajo. Ya está. Recuerda que el instrumento rojo mide tensión, el instrumento amarillo mide tensión. Son dos cosas diferentes. ¿Está listo? No. Hay detalles que ya tu profesor se encargará de explicarte en el curso. Observa tú que las resistencias, cada una de ellas, aquí veo 3 resistencias, cada una de ellas posee un interruptor. Este tipo de interruptor es muy utilizado, sobre todo en electricidad, electrónica y mecatrónica. Se utilizan en todas las carreras eléctricas. Son interruptores que le llamamos del tipo codillo. Interruptores del tipo codillo. Haces un clic y esta palanquita que está abajo ya la acabas de levantar. Hago clic aquí y este codillo se levanta. Entonces, cuando el codillo está arriba, significa que acabas de conectar esa resistencia al circuito. ¿Estamos? Una última revisión. Corriente, amperímetro, voltímetro. Aparentemente está todo bien. Ahora viene la parte emocionante. Candela. Hay que energizar el circuito. No se preocupe. No se preocupe. Si hay una falla en este circuito, vamos a oler a quemado en la casa, ¿no? No hay problema. Nos daríamos cuenta. Entonces, para energizar el circuito, levanto esta perilla blanca, este interruptor trifásico. Esa es la palanca del interruptor termomagnético. Algunos le dicen automático. El nombre técnico es interruptor termomagnético. Encendemos esto haciendo clic. ¿Y qué observo? Que aquí arriba en este módulo se han encendido estas 3 lámparas. Línea 1, línea 2, línea 3. Si tú bajas esta palanca, observa las lámparas. Se apagaron las lámparas. Prendo esto de aquí, levanto la palanca del interruptor
y se prenden las 3 lámparas. Esto me está indicando, si las 3 lámparas estuvieran encendidas, que hay energía en estas fuentes. Cuidado. Y como estamos trabajando en alterna, mucho cuidado. Acá en Perú, paréntesis a todo esto, aquí en Perú, la norma dice que la norma técnica peruana dice que las tensiones por encima de 50 voltios se consideran mortales. Aquí en Perú. En Chile es 60. En Estados Unidos es 37 voltios. En Alemania, 25 voltios. O sea, eso depende de cada país. Pero acá en Perú se considera mortal a partir de 50 voltios. Pero yo no espero ni siquiera 49, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con la tensión. Un consejo para no morir es durante un laboratorio real, nunca toques las partes metálicas. Los instrumentos de medición traen un par de puntas de medición o puntas de prueba, que en sus extremos son como unas púas, unos clavos, que son metálicos. Nunca los toques de ahí. Nunca toques los metales. En un laboratorio presencial, todos estos equipos, los instrumentos de medición, los cables, todos tienen un aislamiento. Pero no todo. Hay unas partes, como las puntas de medición, que sobresalen unas puntas metálicas. Entonces, si tú estás trabajando con tensión alterna y tocas por accidente esa parte metálica, bueno, nos vemos en el más allá. Puede ocurrir un accidente. Podría ocurrir un accidente. Ahí en TechSoup es difícil. Es difícil porque, te cuento el chisme, en TechSoup cada mesa de trabajo, cada alumno trabaja así con un módulo, con unos módulos. Cada alumno tiene su gabinete. Si por casualidad a alguien le pasara la corriente, instantáneamente se activa un elemento de protección, un dispositivo de protección llamado interruptor diferencial. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún muerto. Ya tenemos 36 años, 38 años de vida en TechSoup, ningún muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese interruptor diferencial salva la vida de las personas que trabajan acá. A veces se desconecta una mesa de trabajo. Uy, ¿qué pasó? Se desconectó la mesa, profe. No hay energía. El profesor se ríe. Mira, te ha pasado la corriente, no te has dado cuenta y actuó ya el elemento de protección. Antes que te haga daño. Inclusive a veces ni cuenta te das que te ha pasado corriente, pero ya saltó la protección. Tenemos esos equipos en cada una de las mesas de trabajo. ¿Cuántos interruptores diferenciales tenemos? Cientos de interruptores diferenciales, tanto en el área de electricidad, mecánica, electrónica, química, en todas las áreas, para proteger la vida de las personas. Supongo que en la casa de ustedes tienen en su tablero general un interruptor diferencial. Supongo. Porque el Código Nacional de Electricidad de Perú obliga a tener interruptor diferencial y sistema de puestas a tierra. Cuando estemos en el curso, el profesor les va a explicar y les va a dar café a todos ustedes por no tener eso en su casa, pero están obligados a tenerlo. Ya hablaremos de eso con más detalle durante el curso. Bueno, centrándonos ahora en la ley de Ohm, tenemos la fuente de alimentación, tenemos un amperímetro, una carga resistiva y hemos insertado amperímetro y voltímetro naturalmente. Hay energía eléctrica, pero el voltímetro indica 0 voltios, 0. Justo la nota que te voy a poner. Entonces, no hay tensión. Entonces, vamos a dar tensión al sistema.
Nos vamos a esta perilla plateada. Acá hay una pequeña flecha. Y fíjate que aparece una manita por ahí, ¿no? Hago clic con la manita y luego corro la perilla. Y a medida que vaya corriendo esta perilla, fíjate cómo la tensión comienza a aumentar, 75, 76 voltios, 80, 90, 100, ¿hasta cuánto? Hasta 120 podría darle. Como quiero verificar la ley de Ohm, entonces puedo regular esta perilla, por ejemplo, para empezar, digamos, en 20 voltios. Voy a regular la perilla a 20 voltios. Este es un problema de pulso. Más o menos, más o menos. Profe, no saqué 20 voltios. Bueno, no hay problema, pero lo que te salga, lo más cercano a 20, 20,66. Entonces, cuando la fuente de alimentación tiene 20 voltios, fíjate cuánta corriente circula. 0,12. ¿Qué cosa? Amperios. O sea, 0,12 amperios. O lo que da lo mismo, 120 milésimos de amperio. Y aquí tenemos un problema que resolver. Tú vas a requerir convertir amperios a miliamperios y viceversa. Voltios a milivoltios o a kilovoltios. ¿Cómo convierto unidades? Ups. Esto lo aprendimos en segundo de primaria. O sea que no hay problema de tu parte. Si tuvieras problemas, no te preocupes. El profesor te lo explica. ¿Ya? Pero en todo caso, 0,12 amperios equivale a 120 miliamperios. ¿Cómo te das cuenta? Pues multiplica 0,12 por 1000. ¿Y cuánto sale? 120. 120 miliamperios. ¿Correcto? En el laboratorio, cuando tú has aplicado 20 voltios a esta carga resistiva, has obtenido 120 miliamperios. Estas dos lecturas, tú las anotas en un papel. 20,66 voltios generan una corriente de 0,12 amperios. Listo, acá. De repente ya te olvidaste, ¿no? Ya, profesor, necesito papel y lapicero. Y no necesariamente, porque este software, si te das cuenta, aquí arriba, en esta barra de herramientas, hay una cuadrícula que dice tabla de datos. Tabla de datos. Entonces tú puedes colocar acá en la columna alfa, puedes colocar, por ejemplo, tensión. Tensión. La tensión, por ejemplo, expresada en voltios. Y en esta otra columna, bravo, puedes anotar la corriente. Ahí está, corriente. Pero la corriente expresada en amperios. Ahí está. Entonces, cuando tú tienes una tensión de 20,66, ¿cuánta corriente circula? ¿Recuerdas cuánta corriente circula? A ver, 120, 0,12. Ok, colocas acá 0,12. 0,12. 0,12 o 0, ¿qué pasó? 0,12. Aquí hay un problema. 20. Ah, perdón. Ya. Lo que pasa es que 20,66. Este es un software canadiense en realidad. 20,66. Qué raro, no reconoce. Bueno, redondeémoslos a 20. Ya. Y aquí sale 120 miliamperios. Ya está. Redondeando. Ya está. Primera parte. Cuando tú lo has regulado a 20 voltios más o menos, te ha salido una corriente de 0,12 o 120 miliamperios. ¿Qué sucede si yo levanto la tensión a 40 voltios? Porque quiero verificar la relación entre tensión y corriente.
Entonces, con mano recontra delicada, regulas esto hasta 40 voltios. A ver, ¿qué tal pulso tienes? Más o menos. Ahí está. Cuando tú aplicas 40 voltios de la fuente, la corriente son 233 miliamperios. Nuevamente, en esta hoja Excel, cuando la tensión es 40 voltios, la corriente, ¿cuánto es? 233. Y vas anotando en esta hoja los datos obtenidos, los valores medidos. Como tratamos de verificar la ley de Ohm, tú puedes seguir jugando con esto. ¿Y qué sucede si le aplicamos 60 voltios? Entonces, fíjate que estamos aumentando la tensión de 20 en 20. 29. Tal pulso. Bueno, más o menos. Cuando hay 60 voltios, la corriente es 352. Entonces, con 60 voltios, la corriente es 352. Y finalmente, ¿qué sucede si la tensión fuera de 80 voltios? Si la tensión fuera de 80 voltios, ¿cuánta corriente circulará? Entonces, acá comienza la parte de análisis. Cuando ustedes vayan a este curso, no todo va a ser tomar datos, regular, medir. Sería aburridísimo. Sino que aquí tenemos que empezar a trabajar analíticamente. Mira tú. Tú tienes que ver alguna relación entre estas cantidades. Con 20 voltios circulan 120 miliamperios. Si tú duplicas la tensión a 40, ¿qué pasó con la corriente? Pues casi hemos duplicado. Teóricamente debería ser 240. Nos ha salido 233, más o menos. Si tú triplicas este valor de 20, lo conviertes en 60 voltios, fíjate que la corriente casi se ha triplicado. Acá debió ser 360, pero está cercano. Siempre hay un error, siempre. ¿Qué sucede si yo elevara a 80 voltios? ¿Qué pasa con la corriente? 20 voltios es 120 miliamperios. Si tú cuadruplicas este valor de 20 hasta 80, entonces 120 también debe quedar cuadruplicada. O sea, 120 por 4. 480. Vamos a ver. Entonces, regulamos la fuente a 80 voltios. Más o menos. ¿Ya? Yo no tengo buen pulso, pero más o menos. A 80 voltios hay 469. Debió ser de repente 480, pero van por ahí, van por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deducen? Y aquí está la parte, cuando ustedes entreguen su reporte, van a tener en la última parte colocar análisis crítico. Si la relación que hay entre tensión y corriente, ¿cuál es? Si aumento la tensión, aumenta la corriente. Correcto. Hay una relación directa. Si duplico la tensión, la corriente casi se duplica. La relación directa y lineal. Qué interesante. Ahora, tú esto lo puedes graficar en un sistema de pares ordenados. Si no, acá, en el mismo software, tenemos uno que dice gráfico. Entonces, hacemos clic en gráfico y construimos, ¿no? Apariencia. Visualización, curvas con puntos, escala, todas las estos listos, tipo, lineal, correcto, ejes, X que sea
la columna alfa y Y la columna bravo. Ahí está. Ya está el resultado. Hemos tomado 4 pares de puntos ordenados. Ahí está. Hoch, Iskay, Kinsa, Tawa. Ari. Entonces, en este eje tenemos los valores de la columna alfa. O sea, acá tenemos los valores de tensión. Y en este otro eje, los valores de corriente. Entonces, el primer valor que obtuvimos está aquí. El segundo valor, 40 voltios, casi 230 y tantos miliamperios. El otro es 60 voltios, 300, interpolando 352 miliamperios más o menos. Entonces, estos son los 4 puntos que hemos medido. En un laboratorio tú puedes tomar 4.258 puntos, no hay problema. Pero la idea es que te des cuenta que tengo acá tensión y aquí tengo corriente. Y cuando comienzo a pasar los puntos obtenidos en las mediciones a este sistema ordenado, este sistema de ejes coordenados, van a aparecer 4 puntos. Y todos formando una línea recta. Entonces, esto significa que la relación entre tensión y corriente es una relación directa. Más tensión, más corriente. Menos tensión, menos corriente. Relación directa. Y eso es parte de la ley de Ohm. Esto se va a complementar con otras cosas más. Tú has tomado solamente el valor de tensión y corriente. ¿Y qué hubiera sucedido si no tomábamos resistencia constante, sino tensión, corriente y resistencia, que es lo más interesante? Seguirá saliendo una recta, saldrá una curva. ¿Qué forma tendrá la curva y qué significa? Ya, eso lo veremos en el curso. Qué interesante, mira. Y lo único que tienes que hacer para tu reporte, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Tienes que hacerte el laboratorio. Pero para el reporte solamente va este esquema. Copy, pega, listo. Copy, pega, se acabó. ¿No? O sea, tú tienes que darme la evidencia que lo has hecho en tu casa con tus propios valores. Bacán, bacán. Aquí lo bonito de esto para el profesor es que nadie va a copiar. Porque es imposible que 2 alumnos tengan exactamente los mismos valores. Imposible. Copió. Nota, 0, 0. Profesor, que nada, menos 30 puntos. O sea, no se puede rebatir pues lo evidente, ¿no? Porque mi pulso solamente me permite 80,44. El tuyo seguramente saldrá 80,1, el otro sale 80,16, el otro parecido a 80, pero no van a ser iguales a 80. Eso significa que ustedes van a tener que hacer su propio laboratorio. Bacán. Qué bonito. Preguntas hasta aquí. Vayan formulándolas, que luego se las respondo. Pero yo sigo trabajando. Y aquí les voy a mostrar algo interesante. Imagínense que quisiera retirar este cable. Mira, acá hay un error, una falla. Yo quiero retirar este cable que está aquí. Lo sombreo, haciendo clic sobre él, y luego trato de borrar. Profesor Sí, ya. Ricardo, me comentan los participantes que no se ve la tabla de datos, la gráfica. Ups. A ver, vamos a ver. ¿Ahora lo ven o no lo ven? A ver, chicos, confirmen si llegan a ver para confirmarle al profesor, por favor. No, indican que todavía no se ve. Ups. A ver, vamos a ver. Aura.
Yo puedo ver la tabla que está mostrando, pero no sé. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ujú. ¿Correcto? Sí. Mm, Les decía a ustedes que esta aplicación, este software, te permite que no utilice papel. O sea, los datos que te marquen los instrumentos los puedes vaciar a este papel que el software te permite hacerlos. Es básicamente una hoja de Excel. Se puede hacer. La gran ventaja de pasar tus datos a esta hoja de Excel es que luego, haciendo clic, perdón, déjenme confirmar. Wait a moment. En esta hoja de Excel que están viendo ustedes, la gran ventaja es que no necesitas tú graficar. La misma aplicación se encarga de hacer los gráficos. Entonces, ¿cómo así? Teniendo esta hoja Excel del software, haces clic aquí arriba donde dice gráfico y te aparece algo simpático que en este momento lo voy a mostrar. Ahí está. Confirmen si están viendo este gráfico, por favor. ¿Están viendo este gráfico? Cicatriz, me dicen. Muy bien. Ciruela, cintura, cirrosis. Bacán. Entonces, el mismo software te muestra el resultado de tus mediciones gráficamente. Entonces, eso te alivia mucho trabajo. Estar en tu casa con tu regla, tus centímetros, midiendo, tomando puntos. No, no, el mismo software se encarga de hacer esa chamba por ti. Esta es una maravilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Yo voy a garantizar y observar que todos ustedes en el curso, en laboratorio, trabajen y avancen. La captura de datos e imágenes es tu responsabilidad y yo puedo hacerle seguimiento. Entonces, profe, ¿y dónde va a estar la nota? La nota va a estar en comentarios críticos que tú hagas. Por ejemplo, interprétame este gráfico. ¿Qué significa? Ah, es una recta. Eso no es un análisis crítico. Mi sobrinito de 3 años sabe que eso es una recta. Entonces tú vas a tener que utilizar análisis crítico. Entonces, si el eje horizontal es el eje de las tensiones y el eje vertical es el eje de las corrientes, bueno, pues a mayor tensión, pues habrá más corriente. Eso sí es un análisis crítico. Cuanto mayor sea la tensión en un circuito, mayor será la corriente que circulará. No es lo mismo que tú metas los 2 deditos en el tomacorrientes de tu casa que metas los 2 deditos en la línea de transmisión de 220.000 voltios. En uno te pasa corriente, en el otro también te pasa corriente. Pero ¿cuál es la diferencia? En 220.000 voltios pues te va a pasar mucha más corriente que en 220 voltios. Entonces, eso es la ley de Ohm. ¿Qué relación hay entre uno y otro parámetro? Y esta es una tercera parte de la ley de Ohm. Profe, ¿y qué sucede cuando no trabajamos con tensión y corriente? Imagínate que trabajáramos con corriente y resistencia. Cuanto mayor sea la resistencia, ¿pasará mayor corriente? Todo lo contrario. Pero si me sale una curva, es que no te va a salir una recta. Ah, entonces ahí viene la parte analítica. Cuando tú trabajas en planta, en el área de electricidad, mecatrónica sobre todo, mecatrónica y electricidad, vas a tener tú que analizar en tu mente todo lo que puede ocurrir en el momento que levantas
Por eso que en el curso básico, Fundamentos de Electricidad Industrial, a analizar tus circuitos. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, esta es una parte del laboratorio. Y voy a, como les decía hace un momento, voy a hacer clic en este cable y quiero retirarlo del circuito. Acá hay una falla de seguridad. ¿O no? Mira tú, tenemos en este momento 80 voltios de tensión. Y si tú pretendieras retirar este cable, es una operación incorrecta. Porque no puedes tú conectar o desconectar elementos en un circuito si hubiera energía. Si yo tratara de borrar ese cable, ¡pum! Mensaje de alerta. El mismo software te muestra un mensaje de alerta para asegurar que los estudiantes desarrollen buenos hábitos de seguridad. La alimentación de energía debe estar cortada antes de modificar la configuración del equipamiento. Entonces, voy a sacar estos equipos, pero primero tengo que apagar la palanca, el interruptor. Bajo la palanca el interruptor y retiro los equipos. ¿Cómo retiro los instrumentos? Solamente haces clic en cada uno de ellos, aquí arriba, en la barra de herramientas. Elimino el rojo, elimino el amarillo y listo. Y este cable ya lo puedo eliminar. Pero durante el curso vamos a hacer otra actividad. Hay algo nuevo que es, por ejemplo, la interfaz de ¿dónde está? Hay una interfase o lo que le llamamos una tarjeta de adquisición de datos. Lo estoy buscando. Aquí está. He arrastrado al gabinete, si se dan cuenta. A ver, voy a ver si se están dando cuenta o no. Aquí está. He traído a este gabinete una tarjeta de adquisición de datos. Tengo la fuente a la izquierda, tengo las cargas a la derecha, pero ahora he colocado una interfaz de adquisición de datos, o también llamada tarjeta de adquisición de datos. Es una tarjeta electrónica. Esta tarjeta es una maravilla. Les digo algo al respecto. En la prehistoria, nosotros utilizábamos en las empresas instrumentos de aguja, así como lo ven acá arriba en la fuente. Esto ya es muy antiguo. Después vinieron los instrumentos digitales, estos que vemos aquí a la derecha. Pero en la industria actualmente lo que mucho se está utilizando son las tarjetas electrónicas, donde yo ya no necesito mandar a un operador a que haga las mediciones de tensión, corriente, potencia, energía de una máquina o un sistema. Todo lo hago a distancia, utilizando tarjetas de datos. Solamente para simplificar el asunto, en esta tarjeta de datos, estoy ampliando la imagen, tenemos acá 3 amperímetros y acá tenemos 3 voltímetros. Esta tarjeta de datos, de adquisición de datos, tiene solamente la opción para que conectes 3 amperímetros y 3 voltímetros. En la industria tenemos tarjetas que
se pueden conectar a 400 amperímetros, 200 voltímetros, sin ningún problema. Solamente hay que pagar un poco más. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Voy a realizar el mismo circuito anterior. El mismo circuito anterior. De la fuente voy a alimentar esta carga. Pero, ¿qué sucede? Que no tengo el amperímetro. No hay problema. Este borne 4 lo conecto al amperímetro. El amperímetro es este. El amperímetro 1 es este de acá. Ahí está. De la fuente al amperímetro. Y ahora, de la salida de este amperímetro a la carga, a la resistencia. Ahí está. O sea, estos dos bornes están haciendo las veces de los bornes del amperímetro. Y de la carga, un cable al neutro. Noviembre. Ahí está. Profe, ¿y el voltímetro? Ah, estos dos bornes son los bornes del voltímetro. Correcto. Entonces, el borne positivo, o este borne del voltímetro, lo conecto acá a 4. Ningún problema. Y el otro borne, este de aquí, lo conecto a noviembre. ¿Qué significa esto? Que en esta tarjeta estoy utilizando un amperímetro para medir la corriente que la carga va a consumir. Y estoy utilizando estos dos bornes del voltímetro para medir la tensión que le estoy aplicando a la carga. ¡Qué bacán! Sin embargo, voy a utilizar un voltímetro tradicional por comodidad nada más. No es indispensable. Este instrumento lo coloco como voltímetro y sus bornes los voy a conectar, a un extremo de la carga y el otro borne a la salida. Tal como hicimos en el ejercicio anterior. Este es voltímetro, pero acá también hay otro voltímetro. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, profe? Fácil. Bueno, no tan fácil. Yo puedo energizar la fuente. Antes de energizar, verifico que la tensión esté en 0, por seguridad, siempre. Ya está en 0 la perilla de control. Bien. Este instrumento, esta tarjeta de adquisición de datos, trabaja igual que un multímetro. Y como todos los multímetros requieren una pila interna para funcionar, una fuente interna. Entonces, este software dice, esta interfaz tiene que ser alimentada. La alimentación para la interfaz viene de aquí. Este borne lleva un cable, una fuente auxiliar aquí. Ya está. Listo. Entonces, ustedes recuerdan cuando le aplicábamos 20 voltios, ¿cuánta corriente circulaba? 120 miliamperios, creo, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Recuerdan eso? Bien. Enciendo el alimentador principal de la fuente y enciendo la fuente auxiliar. Esta fuente auxiliar se encarga de alimentar la tarjeta de datos. Claro, si tú regulas la fuente de tensión a 20 voltios, el instrumento clásico, el digital, ahí estás viendo los valores. ¿Cuánto? ¿Cuánta tensión? 100, más o menos, ¿no? 120 voltios, ¿cuánto sale? Mucho. Tengo un pulso terrible. El problema de los jóvenes. Bueno, más o menos. 120 voltios. 20 voltios. Profe, ¿y dónde mido la corriente? Aquí no veo amperímetros. Ajá. Entonces, si nos vamos a la barra de herramientas superior, acá hay una que dice aparatos de medición.
Entonces, en aparatos de medición, hago clic aquí y van a ver algo simpático. Permítanme un instante. Desaparece eso. Si ustedes se dan cuenta, medidor 1 es E1. Estás midiendo, esta lectura de acá es lectura de tensión. Y esta de acá es lectura de corriente. Profe, pero están en 0 voltios y usted lo reguló a 20. ¿Verdad, no? Entonces, para activar este instrumento, hacemos clic acá donde dice regeneración continua. Aleluya. Esta tarjeta de datos puede mostrar estos valores en una empresa a una gran distancia. Puede estar en la computadora del jefe, en la computadora del gerente que está bañándose en las Bahamas. Esa es la maravilla de esta tarjeta de adquisición de datos, que toda la data que capture del sistema, todita la puede enviar a distancia, ya sea con un cable de cobre, con una fibra óptica, con señales de radio, internet, microondas, lo que tú quieras. Fíjate que en la planta el instrumento está marcando 20,52, pero allá en Cancún está marcando 20,51, 20,51, un valor muy parecido. ¿Y la corriente cuánto salió? Mira tú, hace un rato con los dos instrumentos marcaba 120, ahora está marcando 119. En electricidad eso no es nada. Nunca te va a salir exacto, claro. Yo he colocado 20,52, ¿no? Habría que ver, hacer una regulación más fina, pero esa es la idea. A distancia tú puedes utilizar una tarjeta de datos. Los datos que tú captures con esta interfaz, la puedes vaciar a esa hoja de Excel. Y si no te gusta la hoja de Excel porque no sé cómo manejar Excel, no hay problema. Agarras un cuaderno en el curso y eso lo anotas en un papel aparte. Ningún problema. Lo importante es que cuando tú hagas la experiencia, trates de hacer un análisis y comparar los valores que estás midiendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si en vez de 20 voltios le aplicara el doble de tensión? Entonces, la corriente tendría que duplicarse al doble, más o menos 240 miliamperios. Veamos eso. 240 voltios, más o menos 40 voltios, más o menos. Deben circular más o menos 240 miliamperios. Ah, mira tú, 40 voltios, 234, algo parecido a lo que obtuvimos hace un buen rato, solamente con los dos instrumentos. ¿Qué te pareció? En el curso, tú vas a elegir si trabajas de una u otra forma. Tú eliges si trabajas sin la tarjeta de adquisición de datos o con la tarjeta de adquisición de datos. Si quieres, trabajar solamente con los dos multímetros. Si deseas, en vez de multímetros, utilizas una tarjeta de adquisición de datos. Depende de ti. Yo aconsejo trabajar con la interfaz de adquisición de datos. ¿Por qué motivo? Porque ya veremos que acá hay otros instrumentos que potencialmente nos pueden mostrar otros datos. Por ejemplo, yo puedo configurar este instrumento de aquí para que me mida potencia expresada en vatios. ¿Cuánta potencia están consumiendo esas tres cargas? Vamos a ver. Potencia, E1 y 1. Digital. Aceptar. 9 watts. O sea, esta carga está consumiendo 9 watts de potencia, P, potencia activa. ¿Cuál será su factor de potencia?
Factor de potencia, entonces tú lo configuras. Acá tu factor de potencia, digital, aceptar. Prendemos cerca de 1. Correcto. Una carga resistiva, su factor de potencia debe ser 1. Es correcto. Etcétera. Pues configurar los demás instrumentos para medir potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de potencia, frecuencia, desfase, en fin, 1000 cosas. Solamente con 2 instrumentos. Una maravilla. Esa es la grandísima ventaja de trabajar con una tarjeta de adquisición de datos. Tú solamente conectas 2 instrumentos. Solo 2 instrumentos. Y esos 2 instrumentos te pueden medir cientos de parámetros. Cientos de parámetros. Tensión, corriente, potencia, rendimiento, impedancia, factor de potencia, frecuencia, energía, en fin, muchas cosas. Esta es una parte del laboratorio que ustedes lo harán dentro del curso. Este es uno de los primeros laboratorios. Hay otros laboratorios que son un poco más estructurados, más elaborados. Verán ustedes, por ejemplo, conectarán también acá transformadores. De repente me animo y coloco hasta un motor por ahí, ¿no? Ya depende del grupo. No puedo colocar motores. Pero ya en las últimas sesiones del curso vamos a trabajar ya no con este software, sino vamos a utilizar el KDSIMU para que ustedes diseñen y construyan un arranque directo y verifiquen su funcionamiento, a ver si funciona bien o funciona mal. Y hagan las correcciones. ¿Dónde me equivoqué? Un cable que estaba de más, en fin. Y lo ustedes van desarrollando más competencias para que hagan un buen laboratorio. Y esto los capacita a ustedes para que al ir a un ambiente físico, real, verdadero, las dificultades sean mínimas. Es una maravilla. Es una maravilla. Espero sus preguntas, jóvenes ilustres. Pueden hacer todas las preguntas que deseen. Ingeniero, justamente acá veo, no sé si es, bueno, creo que es una pregunta que habla acerca del ejemplo más o menos de lo que estaba indicando de Jamie. Dice, si a mayor resistencia, menor corriente, pero en sistemas, si no hay carga, o sea, resistencia, no hay corriente. Sistema abierto, pero Sí. si hay resistencia, incrementa la corriente, cierra circuito. Ejemplo 1A. Si aumento la carga a 2A, o sea, la resistencia, ¿el ampímetro me mostrará menos corriente? Ya. A ver. Espero haberle explicado bien. Más o menos. De repente Jimmy nos puede aclarar un poco más, pero en principio, según la ley de Ohm, la tensión es igual a corriente por resistencia. La tensión es igual a corriente por resistencia. Esa es la ley de Ohm. Si tú despejas la corriente del segundo miembro, vas a tener que la corriente es igual a ¿qué cosa? Tensión sobre resistencia. La corriente es tensión entre resistencia. Si tú aumentas la resistencia en un circuito, la corriente va a disminuir. Si tú reduces la resistencia, la corriente va a aumentar. En la práctica, tú puedes trabajar en un circuito a mano pelada, pero sin embargo en la empresa te van a decir, no hagas eso. Utiliza guantes de goma. Cuando tú utilizas guantes de goma, la resistencia entre tus dos manos la has aumentado tremendamente. Aumentas la resistencia de tu cuerpo. ¿Por qué te pide eso la empresa? Para que la corriente se reduzca en el caso de un accidente. Entonces, si a ti te dicen aumenta la resistencia eléctrica de tu cuerpo, usa guantes o zapatos aislantes, zapatos dieléctricos. Entonces, al aumentar la resistencia,
la corriente que te va a matar se reduce a unos valores que ya no van a ser mortales. Entonces, ese es el principio de la ley de Ohm. A mayor resistencia, menor corriente. Ahora, es cierto que si tú tienes una fuente a 0 voltios, no va a circular corriente. Si tú quieres que aumente la corriente, hay dos cosas que puedes hacer. Aumentas la tensión o reduces la resistencia. De acuerdo a la ley de Ohm, la fórmula que acabo de explicarte, corriente es tensión sobre resistencia. Entonces, hay una correlación, no es directa, entre corriente y resistencia, siempre y cuando tú mantengas la tensión constante. Entonces, si la tensión se mantiene constante, la única forma de aumentar la corriente es reduciendo la resistencia. No hay otra forma. Si es que mantienes la tensión constante. Y eso es lo que vamos a ver en los laboratorios del curso más adelante. Ahora, esta teoría, incluyendo laboratorio, ¿cómo se aplica en la realidad? Lo que te acabo de explicar. Los materiales aislantes en general, los aislantes, tienen una grandísima resistencia. ¿Por qué hacemos los instrumentos de goma? Porque tiene una carcasa de goma. La goma es un aislante, o sea, posee altísima resistencia. ¿Para qué? Para que no salga la corriente, para que no te pase la corriente. Esa es la aplicación. ¿Por qué nos obligan a usar en las empresas zapatos dieléctricos? El zapato dieléctrico es un zapato que tiene gran resistencia. De esa forma, si tú agarras un cable, la corriente que te vaya a pasar va a ser mínima, mínima. No te va a matar. Entonces, por seguridad, tú no debes trabajar con zapatillas, ni con zapatos de cuero común silvestres. Debes trabajar con zapatos dieléctricos. ¿Por qué? Porque tienen alta resistencia. Si tienen alta resistencia, te va a pasar muy poca corriente en casos de accidente y van a salvar tu vida. En cambio, los conductores es todo lo contrario. Si tú reduces la resistencia, estás convirtiendo los objetos o los materiales en conductores. Eso es lo que pasa con el cobre, el aluminio, el bismuto. El cobre es un material que tiene muy, muy baja resistencia. ¿Por qué tiene tan baja? Para que pase la corriente con facilidad. No se va a oponer al paso de la corriente. Los materiales aislantes se oponen al paso de la corriente. No tienen valores resistivos muy altos. Los conductores tienen valores resistivos muy pequeños. Unos aíslan, los otros conducen. No sé si eso le explica a Jimmy o le aclara su duda. Esperemos que sí, todavía no tenemos respuesta. Igual, chicos, todos los que están acá en la sala, cualquier duda o consulta, podemos aprovechar al profesor Ricardo para que nos pueda explicar. Hay una, no sé si consulta o una apreciación que indica, dice, lo que indica el profesor Ricardo nos sirve para poder dimensionar la capacidad de energía que se requiere en un gabinete de comunicaciones o gabinete de servidores. La fuente de poder tiene un límite y hay que saber cuánto podemos instalar. Es cierto, es cierto. Hay dos cosas. Si, permítame un instante, voy a hacer una ampliación de la imagen para que observen algo que les va a interesar. Permítame un instante, por favor. Bien. He ampliado la imagen de la fuente que teníamos hace unos momentos. Si tú observas esta primera fuente trifásica, por ejemplo, te dice que esta es una fuente capaz de entregar hasta 208 voltios,
pero 15 amperios. O sea, esta es una fuente que por más que tú reduzcas la corriente, o si provocaras un cortocircuito inclusive, la máxima cantidad de corriente que te va a entregar son 15 amperios. No te entrega más. 15 amperios es bastante, ¿eh? Es bastante. 15 amperios. Entonces, hay una capacidad que va a depender de las fuentes. Por ejemplo, si ustedes observan aquí abajo a la derecha en la fuente, acá tengo una fuente DC, de corriente continua. Dicen, esta fuente te entrega hasta 120 voltios, pero 2 amperios como máximo. Si tú quisieras sacarle 5 amperios, pichón, no lo vas a conseguir. Solamente va a entregarte 2 amperios. Si tú trataras de sacarle más de 2 amperios, ¡pah!, salta un elemento de seguridad. Acá tú no te lo he explicado, pero acá en este cursor te estoy indicando, hay acá adentro hay un relé térmico, un elemento de protección, que cuando le tratas de sacar más corriente que la que se indica en el tablero, en la fuente, esta palanquita ¡pum!, salta para proteger el equipo. Eso es por un lado. Por otro lado, en los gabinetes, ya sean de comunicación o de servidores, inclusive los gabinetes de energía eléctrica donde pueden haber interruptores, estos gabinetes deben tener un nivel de protección determinado. Normalmente cuando trabajamos con gabinetes de comunicación, las corrientes son pequeñas, pero ya los ingenieros de diseño se encargan de averiguar cuánto será la máxima corriente que podría soportar esos gabinetes. Normalmente para un electricista son valores pequeños, pero por ejemplo para servidores, para los servidores, gabinetes para servidores, las corrientes son un poco mayores. Y los gabinetes para los electricistas, muchísimo mayor. Ahí estamos hablando de corrientes de cientos de amperios o miles de amperios. Para un servidor, tal vez decenas de amperios. Para comunicación, algunos pocos amperios. Eso depende del tipo de gabinete que se tenga. Y para cada uno de ellos hay un grado de protección. Hay lo que llamamos nosotros IP, un grado de protección. Pero eso va a depender de cuál sea la función de ese gabinete o de ese equipo. ¿Ya? Entonces, y eso ya está normado, eso en realidad está normado. Y esto se ve en otro curso de instalaciones, no en este curso se ve, eso no se ve en este curso, pero sí se ve en otro curso más avanzado de instalaciones eléctricas, donde ahí te dicen, por ejemplo, a ver, este equipo necesita un grado de protección, le colocamos 2 números, 4.8, 3.5, 7.6, dependiendo si el gabinete va a estar sometido a humedad, agua, polvo, suciedad, etcétera, ¿no? Pero eso ya lo vemos en otro curso. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Hagan sus preguntas ahora o callen para siempre. No veo ninguna otra consulta. Bueno, sí, casi al inicio preguntaron si hay algún libro que les recomienda leer acorde al curso. Buena pregunta. Sí, hay varios libros. Si tú eres novato, si no tienes muchos conocimientos de electricidad, recién estás aprendiendo a dar tus primeros pasos, hay un libro que se llama Electrotecnia, curso, ¿cómo se llama? Electrotecnia, curso elemental. Así se llama, Electrotecnia, curso elemental. Son muchos autores alemanes. El principal es
Hubscher, H, U con diéresis, Hub, U, B, B larga, Hub, S, C, H, E, R, Hubscher. Así se pronuncia. Hubscher, ¿no? Ese libro tiene 2 tomos. Uno que es Electrotecnia Curso Elemental y otro que es Electrotecnia Curso Superior. Los 2 libros. Para mí es el mejor libro de electricidad básica que he visto en mi vida. Esos 2 libros son de origen alemán y la editorial es la GTZ. O sea, este organismo GTZ es un organismo alemán de educación. GTZ tiene esos 2 libros. Son lo mejor que he visto. Pero hay otros libros, por ejemplo, pero ya no recuerdo los nombres. Uno se llama Fundamentos de Electrotecnia, de Adolf Zenger. Fundamentos de Electrotecnia, de Adolf, PH con PH final, no es Adolf Zenger, doble N, S-E-N-N-E-R, de Adolf Zenger. Este es también un libro básico de electricidad, pero para gente que ya tiene algunos conocimientos previos, ¿no? Y este libro, el segundo, tiene la ventaja que entra a la parte del análisis de máquinas, entra un poquito a transformadores, a motores DC, a motores AC, ¿no? Es excelente libro, pero para un nivel un poquito superior. Hay otros, San Martín, ¿cómo se llama este tío? La mente ya me traiciona. Hay otro libro que se llama Electricidad Básica de Miguel Alcalde. Miguel Alcalde. Su nombre es Miguel y su apellido es Alcalde. Muy buen libro en español. La editorial no recuerdo, creo que es, no recuerdo si es Paraninfo, no recuerdo, pero ese es el nombre del libro y el autor. Hay varios libros. Ahora, la ventaja es que en Internet encuentras bastante información, la verdad, si uno navega. Y lo bueno es que tú puedes buscar en Internet información acorde al tema que elijas, ¿no? Si quieres, por ejemplo, estudiar transformadores, entonces colocas en el buscador de Google transformador, teoría de transformadores, y te da una serie de direcciones bastante buenas, algunas días buenas, otras que son muy difíciles, ¿no?, de entender sobre todo. Pero es cuestión de navegar. Hay muchos buenos libros, la verdad, y muy buena información en Internet. Solamente habría que buscarlas. Bien, hay una consulta. Ya se agrega, ahí está. Ah, ya, sí. Dice William Saldívar, un generador eléctrico trifásico en la placa de características te muestra la corriente de consumo. ¿Esa corriente es por fase o es la total? Ah, qué buena pregunta. No es la de consumo, es la potencia que la máquina genera. Genera hasta. Esa es la corriente por fase. Corriente por fase. Por fase. Y en función a esa corriente es que se diseñan los calibres de los conductores que deben salir del generador. Yo puedo tener un generador que produzca un máximo de corriente de 100 amperios, por ejemplo. Entonces, para 100 amperios utilizo un determinado tipo de conductor. Si hubiera otro generador que me produjera, por ejemplo, 600 amperios, guácala, entonces con 600 amperios utilizo un cable de mayor calibre.
¿ya? Pero esa es la corriente por fase. Eso también lo vamos a ver en el curso en la parte final. Ya. Acá hay otra pregunta de Gino. Estoy viéndolo. Tengo acá la interfaz de adquisición de datos. Y en esta interfaz siempre es bueno leer las características técnicas. Siempre, de todas las máquinas, así como nos ha hecho hace un momento su amigo. Y cuando uno lee esta información, por ejemplo, acá tengo los amperímetros de la interfaz y me dice, no le puedo sacar a esta interfaz o no le puedo hacer pasar a estos bornes una corriente mayor a 12 amperios. 12 amperios como máximo. O sea que esta interfaz que la tenemos en los laboratorios pueden soportar hasta 12. En la práctica no le sacamos normalmente más de 2 amperios por seguridad, mayormente. Pero potencialmente puedo sacarle hasta 12 amperios. Hacerle pasar por ahí hasta 12 amperios. ¿No? Esto va a depender de la tarjeta. Esta es una tarjeta didáctica de laboratorio de la marca LaVolt, tal como está aquí abajo a la derecha. Pero hay otras tarjetas ya de uso industrial que son capaces de soportar, normalmente nunca pasan de 25 amperios. Las tarjetas industriales, casi todas, digo la inmensa mayoría, trabaja con una capacidad máxima de 5 amperios. Profe, pero si tengo un motor que me consume 40, ¿no lo puedo conectar? No, sí puedes conectarlo, pero vas a requerir otros equipos adicionales. O sea, si tu motor consume 40 amperios y tienes tarjetas que solamente soportan hasta 5 amperios, entonces te consigues un transformador de corriente. Un transformador, por ejemplo, de 50 a 5, de 50 amperios a 5 amperios. Entonces, a la tarjeta, si tú colocas ese transformador de 50 a 5, a la tarjeta le va a pasar como máximo 4 amperios. Y va a hacerte los cálculos igualito. Te va a salir buenos cálculos. Eso se hace en la práctica. Pero esto ya es materia de otro curso también. O sea, cómo utilizar transformadores de medida, transformadores de corriente y transformadores de tensión para algunos sistemas. Yo no puedo colocar esta tarjeta directamente a un motor. Necesito reducir las corrientes a valores medibles. Los valores medibles en la industria actualmente están por debajo de 5 amperios, excepto algunos medidores de energía. Pero los demás equipos, 5 amperios, es lo usual. Ya tengo, para cerrar la última consulta, dice, ¿cuál es el máximo factor de potencia que se puede lograr en el sistema de energía de corriente alterna y por qué no puede ser 1? A ver, repíteme por favor la lectura. Dice, ¿cuál es el máximo factor de potencia que se puede lograr en el sistema de energía de corriente alterna y por qué no puede ser 1? Puede ser 1. Si la instalación tuviera una carga puramente resistiva, el factor de potencia, como vimos en el ejemplo, salió 0,99, 999 y 1. El factor de potencia fluctúa entre -1 y +1. No puede haber un factor de potencia mayor a 1. Ahora, si tú tuvieras una carga, un motor, un sistema de iluminación, posiblemente su factor de potencia esté menor que 1, sea menor que 1. 0,82, 0,84, 89, 92, 0,92. Cuanto más te acerques a 1, es lo ideal. Significa que tu carga es puramente resistiva. O sea, toda la energía que te está suministrando la empresa distribuidora, toditita la estás aprovechando. Pero cuando tu factor es 0,9, significa que toda la energía que te está suministrando la empresa distribuidora
un 90% le estás aprovechando. Hay un 10% que no lo aprovechas e igualmente te lo cobro. Entonces, ahí viene otro concepto. Profe, ¿y cómo obtengo el valor de 1? Normalmente en una empresa industrial, las cargas son predominantemente inductivas. Entonces, para neutralizar las cargas inductivas, bobinas, de los motores, transformadores, utilizo condensadores, cargas capacitivas. Entonces, utilizando condensadores, ese factor de potencia es 0,72, aumento a 0,80, 0,90, 0,98. Eso ya va a depender de la empresa, del criterio que tenga la empresa. ¿Ya? Pero sí se puede llegar a valores de 1 o casi 1. ¿No? Yo recuerdo mucho, hace muchos años, en la empresa química suiza tenía una sala llenecita de condensadores y su factor de potencia era casi 1. Actualmente no vale la pena llegar a 1, porque si tú consumes 0,92, 0,92 de factor de potencia, la empresa eléctrica no te lo va a cobrar, es una ley peruana. Bueno, que hay en todo el mundo. Pero acá en Perú, por ejemplo, que tengas un factor de 0,92, excelente, excelente. No vale la pena llevarlo a 1, porque no te lo van a cobrar. Ese es el motivo fundamental. Cuando tú tienes un factor de potencia muy bajo, 0,6, 0,5, esa energía que no consumes se te cobra. Eso lo voy a explicar en el curso más adelante. Pero para evitar ese pago inútil, es que se colocan, legalmente es permitido usar un banco de condensadores. Con banco de condensadores, tu factor de potencia mejora. Se eleva a 0,85, 0,90, 0,92. En fin, eso tú lo tienes que calcular y diseñar. Es facilísimo, ¿no? Esa es la razón. ¿Cuál es el máximo factor que puede lograr en el sistema de energía de corriente alterna y por qué no puede ser 1? ¿Por qué no se quiere que llegues exactamente a 1? Porque cuando tú llegas a 1, significa que toda tu carga está actuando como una carga puramente resistiva, que es lo ideal. Pero hay un problema. Si tú apagas un motor grande, una carga inductiva, tu factor de potencia se convierte en negativo. Eso es terrible, que tengas factor de potencia negativo. O sea, te pases de 1 significa hacerte negativo. Un poco absurdo matemáticamente, ¿no? Entonces, cuando te conviertes en una carga capacitiva, no solamente se te cobra, sino se te multa. Una planta industrial 2 meses seguidos con carga capacitiva, le cortan la energía eléctrica. Por eso que no es aconsejable llevarlo exactamente a 1. Mejor quédate en 0,9, 0,92, 0,85, por esos valores, para que cuando tú apagues una carga inductiva considerable en la empresa, no te conviertas en carga capacitiva. Eso sería lo peor que puede ocurrir en una fábrica. Se le cobra un infierno de plata. Los armónicos, las corrientes parásitas salen en el curso, como dijo el profesor, hay mucho análisis y lo que se aplica en el mundo real. Sí, en el curso no vemos el problema de los armónicos. Las corrientes parásitas sí las voy a explicar cuando lleguemos a la parte de transformadores. Cuando lleguemos a la parte de transformadores, ahí voy a tener que explicarles acerca de las corrientes parásitas o corrientes de Foucault, ¿no? Pero los armónicos ya no. Les puedo dar una noción. Si me hacen la pregunta durante el curso, al final les puedo decir en qué consisten las ondas armónicas. Es un dolor de cabeza, pero no corresponde como tema al curso. Eso es un poco más elaborado. Genial. Muchas gracias, profesor Ricardo, por toda la ponencia. Muy interesante. Yo creo que para todos les va a ayudar y sobre todo se van a decidir pues iniciar el curso, que en realidad este es el último inicio de este año. Ya este curso no sale hasta el siguiente año.
así que lo deben de aprovechar.